Buenos días, Ecomundo. Ojalá 4RD, viernes 27 de enero. En el día de ayer se continúan sucediendo una serie de fenómenos importantes a nivel global. Toda la disputa con México ha escalado de manera importante, incluso en términos de las relaciones diplomáticas. La primera ministra británica, Theresa May, presentó su proyecto sobre el Brexit, el libro blanco, en el día de ayer, y los principales socios comerciales de los Estados Unidos, como China, como Japón, como Alemania, están a la expectativa de la nueva situación. Al mismo tiempo que en Europa, pues todo el debate en torno a estas medidas está tocando de manera importante. Un presidente proteccionista en el reino del libre mercado en Estados Unidos es uno de los aspectos que en este momento se está discutiendo. Ha vuelto a discutirse todo el tema de los planteamientos del libre comercio y cómo estas medidas de proteccionismo pues entran en colusión, entran con una diferencia que chocan con estas políticas. Y esta nueva dirección que Donald Trump quiere imprimir busca dar a la economía de Estados Unidos y un repunte sobre la base de este esquema. Y las restricciones al comercio tienen una larga historia en la Casa Blanca. Mucho antes de que Trump amenazara a China y México con barreras comerciales, otros presidentes estadounidenses han recurrido al proteccionismo, especialmente integrantes del Partido Republicano que hoy apoya fuertemente la liberalización del comercio. Por ejemplo, Ronald Reagan incrementó un 45% los aranceles sobre las grandes motocicletas japonesas en 1983, en momentos en que Washington acusaba a Japón de inundar su país con bienes baratos. 4 años después, Ronald Reagan, que era el paladín del libre comercio y del libre mercado, en oposición a la economía planificada en la URSS, grabó algunas de las importaciones de televisores, computadoras japonesas con un 100% de impuestos, tras imponer cuotas de importación al mismo tiempo a los automóviles y el acero de Japón. En 1971, el republicano Richard Nixon puso fin al patrón oro, la convertibilidad del dólar estadounidense en ese metal, e impuso el 10% de recargo a las importaciones para alentar a sus socios comerciales a revalorizar sus monedas, que es uno de los aspectos que va a traer como consecuencia todo este tema de los aranceles. Y esto ha sido olvidado tras el triunfo de la ideología del libre comercio en los últimos 25 años. Estos golpes de proteccionismo están en las raíces del Partido Republicano desde su surgimiento a mitad del siglo XIX. Por supuesto, hay autores que cuestionan esta teoría y uno de los más célebres es Ha Hong Chan, un coreano que es un economista heterodoxo muy conocido, que es uno de los críticos del liberalismo. Tiene un ensayo que se llama Pateando la escalera, donde él dice que los países desarrollados pues se desarrollaron sobre esquemas proteccionistas y luego abrieron al libre comercio y que querían imponer estos esquemas a los países en vías de desarrollo. Muchos de estos aspectos han sido superados, pero indiscutiblemente que es importante negociar muy bien estos tratados de libre comercio, como veremos más adelante. Los grandes aranceles prometidos por Trump a las importaciones han causado asombro y desconcierto en medio del mundo, sobre todo en las economías avanzadas y en economías que ya vienen alcanzando niveles importantes de desarrollo. China, México, Japón y Alemania son las economías que generan gran parte del déficit comercial con los Estados Unidos, que son las exportaciones menos las importaciones. Canadá, por su parte, es el segundo mayor exportador a Estados Unidos. No obstante, es también el país que más bienes y servicios compra a Estados Unidos, como veremos más adelante. Por lo que este tipo de relación comercial puede que no sea considerado como un estorbo para Trump y sus asesores, ya que Canadá no es uno de los grandes autores del déficit comercial de Estados Unidos, como veremos más adelante. De hecho, por esto Canadá ha tomado un camino de negociación unilateral con Estados Unidos y es comprensible en función de las relaciones privilegiadas que tienen ambos países en múltiples factores. De acuerdo a datos del Buró del Censo de los Estados Unidos,
Los principales socios comerciales para Estados Unidos, o sea, los países con mayor intercambio comercial con la economía norteamericana entre enero y noviembre del año 2016, y vamos a ver cada uno de estos países, exportaciones e importaciones y el valor de intercambio comercial y cómo se presenta el déficit en cada uno de ellos, para luego ver cómo se presentan estas políticas en este momento en torno al proteccionismo. Resulta interesante, ya que el déficit comercial, de acuerdo a estos datos del Buró del Censo, en la balanza comercial de Estados Unidos, el mayor peso no lo tiene México, por supuesto. Y Canadá tiene una situación diferente porque exporta 245.600 millones, pero importa 254.800 millones. Luego ahí importa más de lo que exporta a Estados Unidos. Y el valor del intercambio comercial es 500.400 millones de dólares, que es el equivalente al intercambio comercial que tiene China con los Estados Unidos, que vamos a ver más adelante. Por otro lado, México, y esto es lo importante en el caso de México, con valores menores en los aspectos de intercambio comercial y con, por supuesto, un déficit más alto para Estados Unidos, tiene 482.500 millones de dólares de valor de intercambio comercial, muy próximo al de China y al de Canadá. De ahí la fuerte integración que hemos comentado en Ecomundo a lo largo del tiempo. En el caso de China, las importaciones son 423.400 millones de dólares y solo 104.100 millones de dólares son las exportaciones que hacen los Estados Unidos. De ahí que el déficit sea 319.300 millones de dólares con China. En el caso de Japón, las importaciones son 120.000 millones de dólares y las exportaciones 57.600 millones de dólares para un déficit de 62.400 millones de dólares. En el caso de Alemania, el déficit es de 59.600 millones de dólares. Y en el caso de México, el déficit es 58.800 millones de dólares. De manera que los socios comerciales, y es el tema que hoy día se está discutiendo con China, con Japón, con Alemania, y es el tema planteado con México, que es algo mucho más complejo por el tema de la complementariedad de estas dos economías. Para Donald Trump y su equipo, este déficit comercial tiene gran parte de la culpa de la pérdida de los empleos, los puestos de trabajo en Estados Unidos y el debe al crecimiento de los salarios. Y esto es algo que nosotros hemos explicado con bastante profundidad en Ecomundo y hemos visto cómo el producto industrial manufacturero en Estados Unidos ha crecido 245% en los últimos 10 años, mientras los salarios han disminuido un 40%. Y los aspectos de robotización, de incremento de la tecnología, de la inteligencia artificial, de los 3D como un punto importante del empleo. La teoría de los asesores de la nueva administración republicana sostiene que con una política comercial proteccionista se puede corregir este déficit sin afectar a las exportaciones de Estados Unidos al resto del mundo. Estos argumentos están basados en la teoría económica que sostiene que las exportaciones suponen un incremento de la producción doméstica y del empleo, mientras que las importaciones reducen la producción doméstica y el empleo. La diferencia entre estos dos factores, exportaciones netas, exportaciones menos importaciones, llevan siendo negativas en Estados Unidos desde 1980. Corregir esta situación que incremente la producción en otros países en detrimento de los Estados Unidos se ha convertido en una de las prioridades para Donald Trump. Lo que los asesores económicos de la nueva administración dejan de lado es que las políticas comerciales proteccionistas tienen otros efectos secundarios, como puede ser el fortalecimiento de la divisa doméstica de los Estados Unidos, el dólar, que puede terminar reduciendo las exportaciones de los Estados Unidos y devolviendo al país al punto del inicio, ya que se hacen más costosas las importaciones de los Estados Unidos a medida que el dólar se incrementa y se abaratan las exportaciones de los otros países, es decir, un nuevo déficit comercial. Este es un aspecto sumamente relevante cuando
nosotros analizamos lo que está ocurriendo a nivel global en este momento. Hay factores, sobre todo en el caso de la economía mexicana, donde la complejidad es mucho mayor, sobre todo por el nivel de complementariedad que tienen ambas economías. Pero quiero destacar, y continuaremos comentando la semana que viene estos aspectos tan relevantes, el hecho de las cadenas de suministro de los ensamblajes industriales a nivel global, la transnacionalización de la economía productiva que surgió a partir de los años 80, finales de los 80 hasta el día de hoy. Para que ustedes tengan una idea, un Boeing, Airbus, esos grandes aviones norteamericanos que produce la Boeing, el Air Force One, tiene piezas de 70 países diferentes. Es decir, que ha habido una internacionalización importante de la producción a nivel global y hay una hiperespecialización en diferentes partes donde diferentes países, oigamos, 70 países diferentes, componentes de un avión, se especializan y lo producen a menor calidad, a mayor calidad y a menor precio. Pues en el caso de la economía mexicana y la economía norteamericana, esta complementariedad es muy alta y de ella dependen nada más y nada menos que una enorme cantidad de empleos en los Estados Unidos porque son dos economías muy integradas. Este es un aspecto que continuaremos analizando, sobre todo por la trascendencia que esto tiene desde el punto de vista geopolítico. Y nosotros hemos analizado cómo estos aspectos de la geopolítica están pesando de una manera importante en un momento en el que la economía global ha iniciado el 2017 con buen pie y que la economía norteamericana, con esas incertidumbres buenas, porque el estado en que dejó Obama la economía, pues ha permitido que la economía norteamericana mantenga un buen ritmo de crecimiento, que Wall Street tenga niveles muy altos, llegado a 20.000 puntos el Dow Jones, y que las perspectivas de incremento de gastos en infraestructura, menos regulación, baja de impuestos y eliminación y disminución de las barreras medioambientales permita que la economía norteamericana crezca en el corto plazo. Y este es un aspecto que se está debatiendo sobre todo a partir del tema del muro y cómo estas expectativas pueden incrementar y se puede pasar el acelerador y puede generar presiones inflacionistas y cómo se puede desatar una guerra comercial que puede implicar una guerra de divisas y que al final lo que podamos tener es no ganadores y ganadores, sino perdedores en términos globales. Pero será hasta la semana que viene como continuaremos analizando todos estos aspectos tan interesantes de esta nueva coyuntura mundial. No le cambie, Cita Cultural.